Ahora vamos a hablar con Mark Elliott, que va a I am honored introducirnos. to introduce Mark Estoy Elliott honrada de for estar Species in acá, No War de 2025. hablar acerca de These No Guerras annual B conferences have 2025. special Estas significance to conferencias me anuales han because tenido I became a part of han World sentido Beyond un War exactly significado 8 years importante ago para mí when I porque walked yo into No me War volví parte de este 2017. movimiento I had hace no idea the ocho años, en el impact this 2017. conference would have No on my sabía life, and I hope many of el you impacto que will esto iba a find this tener en mi conference vida y en el impactful alrededor. too. Y espero que I'm encuentren en esta especially honored to conferencia también que introduce les the impacte. moderator of today's Les panel. voy a I met presentar al Tabitha Lane several moderador weeks de ago when she este was my guest panel, on the World Beyond War em, podcast. a Tabitha, y le Tabitha conocí is a First hace un Nations par de prisoner semanas. activist, behead Em, survivor, Ella es abolitionist, una storyteller, activista, es disruptor, and sobreviviente troublemaker. de And she's going to problemas lead us in a mentales discussion y en este of momento nos va a decolonial hablar futures, acerca de los futuros indigenous knowledge coloniales, as abolitionist conocimientos practice. indígenas y Turning it prácticas over to de you, Tabitha. abolicionismo. Eh, por favor, Thank te you so paso la much for that palabra a ti, introduction, Tabitha. Mark. I really appreciate it. Gracias por la introducción, And Mark. welcome everyone. Thank you all for being Les here invito a and todos, holding this les digo space with hola a us. todos. As Mark said, my name is Tabitha Lean and Mi I'm nombre es joining you Tabitha all Lane today y estoy from the acá con unceded ustedes lands of the des, Kaurna people on sacred sovereign soils of the country they call Australia. en el país que As se a conoce First como Nations Australia. woman, it is protocol for Como me mujer de las to primeras begin by naciones, es acknowledging that I am protocolo para speaking comenzar, para mí from comenzar stolen reconociendo lands, que estoy lands hablando never desde tierras ceded, robadas, tierras lands que that nunca remain under fueron cedidas, occupation, tierras and I que pay my siguen bajo deepest ocupación. respects to the Presento traditional mis más owners of sinceros the country respetos that a I los stand custodios upon, tradicionales de este to the país, a elders, los both ancianes, earthside tanto de la and in tierra the dreaming, and como to del all First sueño, y a Nations todos los people pueblos de las joining primeras us naciones today. que se unen I a also nosotros hoy. acknowledge the lands, También the reconozco waters, las the tierras, skies, las and the aguas, los ancestors cielos of y los all places antepasados de each todos of los us lugares joins desde los from. que nos unimos, Across cada uno de continents, there are nosotros. stories of En todos los resistance and continentes hay historias survival, de resistencia y of peoples who have supervivencia, defended de their pueblos que han sovereignty, defendido su protected their soberanía, lands, and protegido carried the sus songs, tierras y languages, transmitido and las knowledges that canciones, las sustain life. lenguas y los conocimientos que I honour sustentan the la vida. freedom fighters, Rindo the homenaje a los resistors, both luchadores por named la and libertad, unnamed, a los and the resistentes, communities that have tanto stood conocidas como and continue to desconocidas, y a stand las comunidades que against se han colonial opuesto y violence siguen in all its oponiéndose a la forms. violencia And colonial I en hold todas sus space formas. for the ongoing Dejo struggles for espacio para las justice and personas en curso por la self-determination, justicia y la and for all autodeterminación who y are para aquellos enduring que and soportan resisting y genocidal resisten la violence violencia right genocida now en in este every momento, corner en of the todos los world. rincones del mundo. And may this gathering that Que we're esta all at reunión de today be hoy one of sea una reunión de truth-telling, verdad, solidarity, solidaridad and deep y escucha listening, profunda, guided guiada by por las of the oldest culturas más continuing cultures antiguas on que earth perduran en and la tierra strengthened by our y shared struggle fortalecida for por la lucha liberation compartida everywhere. por la liberación en todas I'm really partes. honored to Es chair un this gran panel today un of honor para incredible mí speakers, presidir hoy este panel de and ponentes I feel increíbles. as though Siento que todo everyone el mundo says this when they start a panel discussion, dice but I esto cuando think comienza un panel de this debate, really pero is a realmente se collection of trata three de wonderful un grupo de people tres personas doing some maravillosas brilliant que work. realizan un trabajo Each of our brillante. speakers today Cada uno de comes nuestros from a different ponentes de place, a hoy different proviene de un lugar language, a different diferente, law. habla un But idioma what diferente y connects tiene una them is a legislación shared diferente. understanding that Pero lo que les justice une es la cannot be comprensión found in compartida de que la punishment, justicia no se encuentra that en el true castigo accountability y que lives la in verdadera relationship, responsabilidad reside en las community, and relaciones, care. la comunidad y el This panel cuidado. today will bring El together panel de hoy global reunirá voices voces to de todo el explore mundo para how our explorar cómo ancestral las ways of formas knowing, ancestrales de being, saber, and doing ser y create hacer liberatory crean vías pathways de beyond liberación más prisons, allá de las prisiones, policing, la and policía punishment. y el castigo, Grounded in basándose en la sovereignty, kinship, soberanía, and el care, our speakers parentesco will y share el how cuidado. Indigenous Nuestros solutions ponentes resist compartirán cómo colonial las soluciones violence and indígenas nurture futures of resisten la violencia justice, colonial dignity, and y freedom. fomentan un futuro de By justicia, centering story, dignidad y spirit, and libertad, struggle, these centrándose en la conversations will historia, highlight el how espíritu y la abolition lucha. is not just Esta theoretical, conversación but a living practice pondrá de deeply relieve rooted cómo la in violación no es Indigenous solo una teoría, origins sino una across the práctica world. viva profundamente So I just want to arraigada en los start by sistemas de taking a moment to say conocimiento how indígenas. we've Entonces, structured this session.
Antes de I'm going to do a continuar, very brief introduction of voy a our hacer speakers, una and they will introducción each bastante have around pequeña 10 de to 12 cada minutes to share persona. their Ahí work, cada their ponente tiene reflections and alrededor de 10 a insights, 12 and then minutos. I'll guide a short discussion with Y the voy a panel guiar about después some of una the key discusión themes and corta de connections los between their work, pequeños, los and then temas we'll open the floor clave for en los some cuales hablamos. questions Y from the luego vamos floor. a tener una sección de So to preguntas start de with, las I'll do a personas very que están brief introduction atendiendo. because I think that Voy a people dar should unas have the instrucciones opportunity to bastante introduce themselves pequeñas in their own way, allowing y them para to que ellos se declare their own puedan positionality, presentar en because sus each of us propias carry our own formas, histories, our porque cada cual communities, and de our nosotros responsibilities in tenemos these nuestras spaces. And I want to responsabilidades, honour that nuestras by giving our propias speakers the space to historias situate y quiero themselves honrar in esto. their own terms. Y como las We're personas joined pueden today by presentarse a sí Lance, mismas, a hoy lecturer at tengo a AUT Law Lance. School, and like myself, Lance is Eh, a formerly incarcerated Lance es person. una persona que estuvo Although I like to say, if you encarcelada get antes incarcerated, you forever remain tethered to the carceral state. y pues está en Lance's contra PhD del estado dissertation examines carcelario. how Te Kanga Māori can be Y meaningfully centered in post-sentence restorative justice él processes. trabaja en procesos de justicia And we have restaurativa. Nativida, Y who tenemos a is a Mapuche Natividad, woman and que es lawyer una by mujer profession, mapuche, abogada de belongs to profesión de la Community in comunidad Chile, mapuche de Chile. belongs to the Southern Pertenece al Researchers Centro de Centre Investigación y and the Defensa del North End Sur y al Educational espacio Space. educativo We also NOFEA. have Connie Fontaine of the Y Community tenemos a Connie Holistic Fontaine Circle del Healing Círculo Holístico Hollow Water Comunitario First Nation, Sanación de la Primera the Nación Community Hollow Holistic Water. Circle Healing El approach enfoque as a del Círculo restorative justice Holístico model that has Comunitario de developed as a Sanación means of es un modelo de reclaiming and justicia restoring restaurativa inherent que se desarrolló como un medio responsibility para to one recuperar another as y restaurar la Anishinaabe responsabilidad people. inherente As I said, que the very brief tenemos introduction because unos I would hacia like otro pueblo. people to have the opportunity to Quiero que introduce las personas themselves puedan to their work. presentarse y And now that you've heard enough of solas. me, I'm going to Y invite ahora ya Lance escucharon to bastante de journey mí. us through his Y work. tenemos a Thank Lance you. para que Lance esté Hand it con over to ustedes you. ahora y pueda hablar con ustedes. Hola a todos. Right. E ngā mana, e ngā reo, e ngā hau e whā, tēnā koutou katoa. To the authorities, the voices, the winds Las from all four autoridades, directions, las greetings to you. voces de todas las 4 Ko te direcciones. raupinga te maunga, ko Waipā te awa, ko Tainui te waka, Está ko hablando en un Ngāti idioma Maramaoto, indígena Kiwi, maori. Kiwi, ko te toka ngā nui, a noho te marae, ko Ngāti Rora, te hapu, ko Lance Ryan, toku ingo wā. Kia ora koutou, everybody. Buenas I'm tardes a of Ngāti todos. Maniapoto and Soy Tiwi de tribes Tani of Maniapoto. Aotearoa, New Zealand. Esos son tribus indígenas en Nueva Zelanda. Esta fue en muchas comunidades indígenas, no solamente no hablamos de dónde venimos, de nuestros ríos, de nuestras montañas, de nuestra gente dentro del mar. Y quiero comenzar esta conferencia hablando que las personas, Pipija es el otro lado de la moneda y como las verdades indígenas no son inherentemente, somos inherentemente relacionales, nos interrelacionamos. Esto se centra en un conflicto ontológico del que quisiera discutir el día de hoy. Trabajar desde la abolición, desde los indígenas, de las perspectivas de los indígenas, solamente desmantelante la prisión. Se trata sobre desmantelar una visión del mundo y esta visión del mundo a veces es muy individualista, de castigo y de control. Habla de restablecer. Okay, please go ahead, Lance. Thank you. Never. This is where Can you hear me in the correct one? Es el lugar donde mi corazón está y canta. Es ir sobre el montaña de abastecimiento que tenemos que separa Lachlan. Estas montañas y este istmo es el Malwa. Y yo estuve muchos días en este sitio de pie surfeando y trabajando en estas playas.
Esta conferencia nos llama a explorar la evolución de los movimientos que buscan un futuro libre de violencia en las prisiones, de policías, de militares y de fronteras. Estos sistemas que hacen una desconexión y categorizan e individualizan el aislamiento y definen a las personas y sus transgresiones, que los da el contexto de su historia, de su faena, de sus tierras, y se vuelve algo confuso para ofrecer en la inmediatez. Esto también sucede en el pasado, presente y futuro, y esto es una fundación de conocimientos indígenas interconectados de sistemas del Tikanga-Maori de Nueva Zelanda. Así es de poderoso, viven, respiran esta práctica de la abolición. Y no es una teoría sobre diferentes mundos, sino algo tangible, una manera de ser que nos separa de ese castigo y, por supuesto, nos lleva a la sanación, al balance y al trabajo colectivo. Mi viaje en el extendimiento sobre esto comenzó no solo en la universidad, sino en una prisión, en una celda. Y ahora lo centro en mi trabajo académico. Como todos los hombres de mi país y graduado de Nueva Zelanda y también haber estado en este sistema de prisión, era prisionero 60, 42, 73 días por más de 6 años. Hoy día, esta lectura sobre las leyes en la Universidad de Auckland nos ha ayudado con la investigación de las tecnologías indígenas y cómo se acercan a las leyes y a la justicia. Este proyecto sobre la desconexión colonial tiene un efecto devastador. Se mantiene encarcelando a las personas de la tierra. La justicia y los sistemas judiciales hacen daño, rompen reglas y aumentan las ofensas. Debemos tener tiempos para empatizar mientras ignoramos este trauma histórico y esta inexactitud sistemática sobre la colonización, sobre la raíz de la colonización. Esto es inhumano, un mecanismo inhumano que mantiene y extingue una potencial para sanar. Manteniendo estas prácticas restaurativas nos da paz para un nuevo mundo. Esto significa que esta asunción sobre el estado de I'm sorry, justicia. we're still hearing Spanish right now in the English channel. Sorry to interrupt. Okay, please go ahead. Through tikanga, I came to see justice as restoration rather than punishment, and still got the Spanish running even louder now. Sorry, we're still hearing the Spanish. Again. Working here? Okay, I think Can it's you better. Okay, so Intenta tu- restoration of mana, so my dignity, mori, our life force, and whanaungatanga, La restauración de mi energía, mi dignidad, sobre esta fuerza. Esto ayuda con mi condescendencia y mi trabajo, y se ancla en mi trabajo académico. Not just as a critique, but as proof of the depth and viability of Indigenous legal orders. So it's about bridging worlds and affirming the legitimacy of Māori knowledge, or what we would call matoranga, within institutions. Nos habla sobre traer un mundo de afirmación en la legitimidad del conocimiento Māori y sobre lo que el matorama significa, el llamado. Estas instituciones que una vez nos ahogan en el silencio. Mi camino de vuelta al Tikanga-Maori me llevó a enfocarme en las causas y hablar de ello.
It's Aotearoa's first law, a complete sovereign legal order whose vision of justice cannot Ahora, coexist esta with versión the terapéutica de la ley de la Torea nos ayuda con esta visión de justicia que no puede coexistir con un estado de reino. El sistema occidental nos dice que han robado las leyes, fueron rotas esas leyes. ¿Quién es culpable? ¿A quién se puede ajusticiar? Estos daños individuales nos ayudan a manejar los riesgos, como lo dijo Andrea Ricci en nuestra conferencia sobre la criminalización que nos mantiene ahí. En Tingakamori comienza con una fundación diferente, donde no te criminaliza, más bien te pregunta qué daño pudo haber ocurrido, cómo esto pudo haber generado un balance, cómo se interrumpió el balance. Pero como manejamos las relaciones, estos son piezas claves que ayudan a contrarrestarlo. Y esto es un fenómeno en Tanga. En nuestra Corte Suprema de Justicia se describe el fenómeno en Tanga como algo que cohesiona y nos une a todos como uno. Y cuando eso ocurre, es como arrancado colectivamente de nosotros. Está también los grupos Fani, Hapo e Iwi, que son como sus grupos familiares que tienen una responsabilidad para restaurar y no para castigar. El mana es generalmente llevado a un prestigio y autoridad, y para llevarlo con más precisión, esto es un objetivo clave en la justicia ticuna, con ese proceso de cómo mantienen y restablecen todos los partidos. Pero es realmente esto que debemos hacer lo que restablece el equilibrio. Esto pudiera envolver una apología a la restitución, servicio de otros, pero no tomando en cuenta la nueva educación, cualquiera que sean los colectivos que sean necesarios para restablecer esta armonía. Y últimamente, no como último, pero adicionalmente, Mori o nuestra fuerza de vida nos da como una esencia sobre nuestro ambiente, sobre los daños, esos procesos de sanación como el Karikai, y como algunas veces incentivan las oraciones, reconectar con la faena, con nuestras tierras, el diálogo colectivo entre nosotros, pero es una lógica totalmente diferente de la justicia. Así que si nos centramos en la restauración, las relaciones y devolver ese balance. Así que en Tenganga no hay un sistema soberano legal. Esto es un sistema legal de Estado como opuesto a lo ontológico. ¿Y qué pasaría si nos esforzamos en ello? De eso se basa mi investigación de mi doctorado, sobre cómo genuinamente la gente de Tikanga, esta iniciativa de Tikanga de los nativos es tan intensa, apresionando este sistema colonial. En mi estudio, con una organización llamada Hetal Panam en el Tinganga, generó esta confianza que trabaja con polos opuestos, y eso ha ayudado a hacer una sentencia sobre la justicia restaurativa, el proceso de la justicia restaurativa. Luego en la misión que estuve en Tikanga, tuve una práctica con Jojo y Terongo. Era simple hacer la paz y conversar sobre el daño criminal que se ha generado. Hoy día escuchamos sobre estas reformas, y en Torongo era simple, es solamente hacer la paz. El conversación de daño al general que se ha generado cuando el Estado moderno y tiene estas armas o estos arsenales nucleares, en vez de abolirlo,
lo llevan a la política de recognición. El Estado toma a esta idea de hacer la paz con la comunidad que Hanoi Drongo reconoce y que solo se ha reducido a un elemento burocrático. Y esa es la misma lógica de Rochelle señaló ayer, hablando sobre los activistas, pero por supuesto el costo político en este encuadre sobre la práctica del Estado este segundo mecanismo sobre todo esto que hemos estado llamando el isomorfismo coercivo, en el cómo los mecanismos de donde hay coopciones, es un Estado que usa esas cosas no son algo de una relación antiética, son cosas que requieren de mucho tiempo, que no es cuantificable sobre el trabajo que se hace en Tikanga. Y esto no solamente sucede aquí en Motorola, esto es algo que sucede a nivel colonial global. Se escucha de Jiri Ben-gun como describe la Unión Europea. Sí, en la Unión Europea, la seguridad palestina y los servicios de policía sobre su gente, el riesgo coercivo que nos sumergen en él. Esta pelea que nos está llevando en Tikanga a la práctica sobre el Estado y nos deslegitimiza. Esta conferencia nos hace un llamado a ver y cómo crece esta guerra a nivel mundial, más allá de interconectar estos sistemas de violencia. Para Andrea Richis, la comunidad, la intervención en la comunidad, la diserción, de manera franca, me parece una manera heroica de supervivencia. Pero eso se trata más sobre crear, sobre construir este mundo de deseos, este lugar que queremos tener con principios, con justicia, de equidad, de relaciones, de sanación. Mi punto es que la gente indígena o los pueblos indígenas nos están construyendo en este nuevo mundo. Nuestro sistema de conocimientos, como el Tikanga Maori, nos ha llevado a cientos, sino a miles de años que mantienen esta clave, ese trabajo de vivir las experiencias para que transformen el trabajo que vamos a realizar. Ellos nos han llevado por caminos que no están totalmente controlados, no están firmes, hay miedo, hay control. Así que esto prueba que hay un sistema preexistente sobre lo que Haito-Panami creó, como los Anishinaabe, el modelo de Connie que va a compartir y todos esos recursos que están usando que soportan adecuadamente para abolir esta práctica. Eso nos ayuda a que las personas tengan una base dentro de su comunidad y nos ayudan a entender la facilidad que tiene una conexión, no desconectarnos, como lo dijo Bri en el panel de ayer, abolir el colonialismo para la soberanidad de las comunidades indígenas. Muchísimas gracias para todos. Saludos para todos. Saludos para todos. Saludos para todos. Gracias. Muchas gracias a todos por estar acá.
to what everyone has heard over the Gracias past couple of days, por really las appreciate that conexiones. and the generosity in sharing what you're working on. Amazing. I would Muchas now like gracias. to invite Ahora Natividad voy a to, invitar a present your Natividad work and just want to para que remind people Natividad pueda about mostrar su the trabajo y nos pueda hablar un interpreters poco. option here to Y le voy a um, recordar a las connect personas us with that. acerca So de just la give opción de la full interpretación para que por favor brilliance puedan of Natividad's escuchar presentation now. en el Thank idioma you. que prefieran y podemos escuchar la interpretación de Natividad. Natividad. Natividad, ¿estás ahí? Sí. Bueno, Marimari Pulamien, Marimari Kumpuche, Incheta, Natividad Inquileo, Pilquimán, Piñenta, Inche. Saludarles a todas, a todos. Yo le hablo desde acá, desde la región de la Araucanía, una de las regiones al sur del mundo, de un país que se llama Chile. Les quiero señalar también que, bueno, dentro del trabajo que me ha tocado desarrollar, producto de la prisión política, que ha sido la consecuencia del despojo territorial y la ocupación del territorio mapuche, es que he trabajado harto en base a ello mismo. Y para ello también quizás es necesario tener como antecedente como quiénes somos nosotros. Sabemos que estamos en un lugar que es bastante alejado quizás del que ustedes en la actualidad se encuentran. Les quiero comentar que, bueno, el pueblo mapuche está digamos, en ambos lados, tanto en el país denominado Chile como en Argentina. Es un espacio también de unión entre los propios mapuches, de tránsito, intercambio también, siendo el pueblo mapuche un pueblo preexistente a la existencia de ambos estados. En Chile se han reconocido eh, 12 pueblos originarios y en ese caso uno de los pueblos más con mayor cantidad de habitantes que ha señalado el último censo nacional del 2024, que somos alrededor de 1.623.073 personas, de las cuales el 8,8% de la población a nivel nacional pertenece, digamos, al pueblo mapuche. Y en la actualidad también el pueblo mapuche habita en las regiones, porque Chile geográficamente se divide en regiones, un país unitario dividido en regiones, habita principalmente en las regiones al sur del país, que es Biobío, Araucanía, los lagos y los ríos, pero también producto del despojo territorial, una parte importante de nuestra gente ha migrado a las grandes ciudades y que se encuentran en la capital de Chile, que es Santiago. Eso por una parte. También es importante resaltar quiénes somos en el sentido cómo vemos la vida misma y cómo también se ha ido trabajando y cómo también se han ido escribiendo estos relatos que en sus inicios eran orales. Y en ese sentido también contamos en la actualidad con académicos, con personas que han logrado también, digamos, hablar sobre estos temas en diferentes espacios y dentro de eso también queremos que se entienda el porqué de nuestra lucha por el territorio y por el espacio en el cual nosotros nos encontramos. Y dicho de paso, yo soy mapuche, pertenezco a una comunidad, como se señaló. Y dentro de eso, para lograr dimensionar, a mí siempre me gusta recordar las palabras de uno de nuestros poetas que nosotros tenemos acá, que es Elikura Chihuahilaf. Y Elikura Chihuahilaf nos dice que en lo escrito que él señala, producto también de esta inmigración que nos toca muchas veces asumir, entre comillas, y dentro de sus relatos señala en sus poemas, nos indica, voy y vengo desde un territorio en el que nuestra gente ha permanecido durante siglos, sosteniendo una lucha por ternura, cada cual desde el lugar en que la casualidad lo ha situado. Mapuñu, que es nuestra madre tierra, nos consideramos que sus hijos e hijas como uno más entre los seres vivos. Por eso nos dicen,
¿Qué hijo, qué hija no se levanta, agradecido, dice, no se levanta para defender a su madre cuando es avasallada? En el círculo de la vida somos presentes, porque somos pasado y solamente por ellos somos futuro. No es posible escindirlo, dicen, no es posible olvidarlo. Y esas palabras han marcado profundamente también es que como pueblo mapuche sigamos resistiendo a esta imposición y a la creación del Estado mismo, que en Chile tiene un poquito más de 200 años. Y nuestra vida antes de la llegada del Estado, teníamos nuestras propias formas de resolver también entre eso. No, teníamos una estructura política, una estructura jurídica, llámese hoy día, una estructura también económica y donde nosotros también resolvíamos nuestros propios conflictos, obviamente no a través de la prisión como lo hace el Estado. Y en ese sentido también otros autores señalan que desde la perspectiva indígena, el territorio tiene una relación con el origen del cosmos y sus dimensiones verticales y horizontales, por lo que la espiritualidad es un componente central. Esta racionalidad permite a los indígenas permanecer en sus comunidades y proteger su territorio histórico como un patrimonio cultural. Y en ese sentido también producto de la privación de libertad que han sufrido muchos de nuestros hermanos, también se ha hecho un trabajo interesante en el sentido de poder ir señalando lo que significa también la privación de libertad para las personas pertenecientes, en este caso, al pueblo mapuche. Y nos señalan autores como Ñanculef y como también Toledo que cuando hablamos de personas privadas de libertad pertenecientes a pueblos indígenas, debemos considerar que sus características son diferentes a las de las sociedades dominantes. De esta forma, la filosofía y cosmovisión del pueblo mapuche, así como sus prácticas y códigos, se diferencian del modo de vida y de las prácticas culturales de la población no indígena, siendo la naturaleza esencial también en su cosmovisión y la tierra el fundamento principal para su existencia. Por otra parte, también agregan otras personas que han trabajado en la prisión, como uno de los profesores que quizás se han escuchado llamar a nivel global, que es el profesor Luis Cárcamo Guachante, que nos indica que por su parte traduce también las consecuencias que se ven expuestas las personas privadas de libertad, mapuches privadas de libertad. Nos indica que Mapu es un concepto que no encierra, sino que abre muchos significados y espacios. Tierra, territorio, universo, cosmos. Para un mapuche, ser sometido al encierro de una cárcel con sus muros de cemento y sus rejas de metal implica la vulneración del sentido mismo del ser y acontecer en la tierra. Esta es la violencia a la que se hayan sometido los presos mapuches en su encierro carcelario, un cuadro homólogo a la propia realidad del Guanmapu, que es el país mapuche, que históricamente se haya desgarrado por los ferros cercados del fundo, la ley y la mensura estatal. También para lo que no saben, nosotros como pueblo mapuche y el sur especialmente, producto de la reclamación del territorio, desde hace 3 años estamos bajo un estado de excepción constitucional, que obviamente implica la coerción, digamos, de nuestras libertades. Y en ese sentido también es necesario señalar que este estado de excepción se ha prorrogado por más de 56 veces. Ya a esta altura son más de 60 veces con militares desplegados en nuestro territorio y con un costo que supera los 23.000 millones. Y en ese sentido, producto de esta privación de libertad que se ha sufrido desde los años a finales de los 90, después de terminada la dictadura civil-militar en Chile, viene este fenómeno, digamos, de la movilización mapuche para recuperar los territorios usurpados y como respuesta del Estado viene la persecución, el encarcelamiento y todo lo demás. Y frente a ello, también hemos tenido que ver cómo nos organizamos y cómo también hacemos defensa de las personas que están privadas de libertad. Y hemos buscado diferentes argumentos para poder señalarlo, entre eso obviamente los argumentos que tienen que ver con la espiritualidad, con la importancia del territorio para los pueblos indígenas,
y especialmente para el pueblo mapuche, y hemos también hecho alusión a todo lo que, al pronunciamiento también que se hace desde los organismos internacionales de derechos humanos, como es el caso, por ejemplo, de, por una parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en ese sentido también que hemos hecho alusión a lo que es la opinión consultiva número 29 del año 2022, en la cual también es necesario hablar de los enfoques diferenciados que se deben aplicar al momento de someter, digamos, a este sistema chileno, digamos, que impone estas leyes. Y en ese sentido también hemos hecho alusión a abordar también el derecho a la igualdad y no discriminación, la preferencia, en este caso, de penas alternativas a la prisión, la preservación también de la identidad cultural y de las obligaciones que tiene el Estado para asegurar esa identidad cultural, y así también hacer uso de la lengua y la adopción también de otras medidas de reinserción para las personas adecuadas culturalmente para prevenir, digamos, la violencia también ejercida en contra de personas indígenas privadas de libertad. Y en ese sentido también han habido un aumento que ya me atrevería a decir a nivel global, un aumento importante que ha tenido Chile, una explosión finalmente, digamos, de las personas que están hoy día privadas de libertad, que en la actualidad superan a los 63.000 personas y dentro de esas también sacando digamos, el porcentaje en relación a lo que era el año pasado respecto a las personas mapuche, en el caso específico, también había un aumento, por lo menos me atrevería a decir, del 100% o más del 100%, porque el año pasado había 900 y algo, y en la actualidad tenemos alrededor de 1.800 personas quienes se identifican como pertenecientes al pueblo mapuche y que están privados de libertad a nivel nacional. Y también buscando alternativas para ver mayores espacios de libertad. Bueno, Chile funciona con Gendarmería de Chile, que es una institución quizás conocida también en otros países, pero que es dependiente del Ministerio de Justicia, que se dedica a la custodia y vigilancia, y su función es la reinserción social de las personas privadas de libertad, que es muy difícil hacer, digamos, reinserción social con el sistema actual. Y claro, y ahí uno se empieza a preguntar, ¿es la respuesta finalmente a todo lo que está sucediendo, ya sea a nivel nacional o a nivel global, la prisión? Y claramente no lo es. Y en base, como le decía a ellos, también hemos buscado medidas distintas, producto de toda también en Chile está en vigencia, o somos parte también del convenio 169 sobre pueblos indígenas, y haciendo también alusión a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Indígena, la Declaración Americana y todos los instrumentos jurídicos que nos permiten hacer una defensa más, digamos, desde en su cancha, porque finalmente nosotros hoy día, en la actualidad, en lo que nos toca vivir, nosotros estamos jugando en la cancha que ellos nos impusieron. Por lo tanto, en base a ello, estamos también buscando formas que nos permitan que las personas que pertenecen especialmente al pueblo mapuche cumplan estas condenas que también han ido en aumento, porque partimos con 5 años, después vamos a los 10, vamos a los 20, 30 y hoy día ya está superando los 50 años de condena. Entonces, en base a ello también hemos buscado alternativas y dentro de eso para ir quizás también cerrando, en Chile existen varios sistemas de régimen, digamos, de encarcelamiento o de vigilancia, que están los regímenes cerrados, abiertos y postpenitenciarios, y dentro de también los regímenes semiabiertos. Y entre esos regímenes de semiabierto encontramos los centros de estudio y trabajo que lo hemos tenido que ver como una alternativa para buscar espacios, mayores espacios de libertad. Y en ese sentido, los centros de estudio y trabajo también existe una subdivisión respecto de ello, y que tienen que ver con un régimen cerrado y este semiabierto, que finalmente se traducen en establecimientos penitenciarios, en espacios físicamente semiabiertos,
que son autónomos e independientes, donde una persona puede cumplir su condena en un régimen de autodisciplina y relaciones, digamos, de confianza. Y allí en ese espacio, que son espacios más grandes, digamos, distintos a los espacios cerrados, pero que siguen estando bajo la custodia de Gendarmería, es que permite hoy día una conexión, si bien es cierto, no es la solución, pero en base a lo que hoy día tenemos, nos permite de que las personas estén en contacto más directo con la naturaleza, que lo que le importa a las personas mapuche, y que puedan estar con mayor vinculación también con sus comunidades y con sus territorios. Y ahí también es súper complejo como sacar a las personas, digamos, de estos espacios cerrados, llevarlo a un espacio semiabierto, producto de que también los casos en mapuche, por decir algo, son muy mediáticos en Chile. Entonces, cuando hay una persona privada de libertad mapuche que adquiere un mayor espacio de libertad, la verdad es que todos opinan. Todo el mundo político está opinando y que somos los mayores delincuentes y por lo tanto no debiéramos estar en estos espacios, sino debiéramos seguir, digamos, cumpliendo condena en estos espacios que son cerrados. Y ha sido una lucha constante desde, como le digo, finales 97, lo que ha aumentado también considerablemente en el último tiempo, donde con anterioridad encontramos en los años 2010 aproximado 30 personas que estaban siendo sometidas a juicio en este caso. Y en la actualidad nos encontramos también con un aumento considerable, yo me atrevería a decir de un 300% aproximadamente. Entonces, en 10, 15 años había un aumento explosivo respecto a la persecución y a la respuesta que ha dado el Estado frente a la demanda de los procesos de restitución de tierras ancestrales que reclaman las comunidades. Y ahí nos encontramos también con ese desafío que hemos tenido que asumir, porque aquí nosotros no tenemos un reconocimiento respecto a nuestras formas de hacer justicia, nuestras formas, digamos, propias de justicia, nuestro propio sistema jurídico, no lo reconoce el Estado y funciona solamente una sola norma que es digamos, el derecho chileno, o sea, dentro de su sistema también de imposición de este tipo de sistema jurídico que es contrario a lo que es nuestro sistema jurídico como pueblos indígenas, incluso como pueblo mapuche, como pueblo originario, como se quiera denominar. Entonces ahí tenemos varias cosas que han ido surgiendo y si bien es cierto, yo no es primera vez que participo en esta exposición que me parece tremendamente relevante. Seguir hablando de esto, o sea, poner fin a esto, lo que significa finalmente también la guerra, poner fin a la guerra, poner fin a estos sistemas de encarcelamiento, fin a la prisión, porque vemos precisamente cómo se arman guerras, nos identifican como un enemigo interno a los pueblos indígenas en los estados y de dónde están sacando las armas. Es parte del negocio, finalmente. Entonces, es súper importante que estos temas se puedan seguir conversando y creo que estoy en los tiempos. Yo agradecía de poder entregar quizá una pincelada del trabajo que se ha ido haciendo y de mi parte quiero enviar también un abrazo cariñoso a todos quienes han estado en estas iniciativas que son tremendamente relevantes, donde la guerra solamente desde estos países y donde ellos no sufren las consecuencias, arman guerras donde a ellos se les da la gana. Así que muchas gracias por haberme escuchado y espero haber contribuido en algo a este gran evento que están llevando a cabo y ya hartos cariños por todo lo que está pasando. Quisiéramos tener mejores noticias, siempre lo planteamos, pero la única noticia buena que tenemos es que seguimos resistiendo y vamos a seguir resistiendo. Tenemos todavía mucho que decir, tenemos todavía un poquito de territorio, tenemos también
hablamos nuestra lengua, nuestras formas de vida siguen vigentes, nuestra espiritualidad sigue vigente, así que tenemos futuro aún. Así que eso, agradecerles y que les vaya súper bien a todas y a todos. Thank you so much, Natuja. That was Muchísimas gracias, that Natividad. role, some of Eso that fue news was challenging. I think algo it que was veo que interesting fue for muy me, being an retador Aboriginal person on this land y me es in muy Australia, to see personal, ya que fui una the persona que fue similarities, the struggles that encarcelada. Mapuche Así que experience todo and the esto que estás struggles that we hablando have con la here, gente and that mapuche representation between y la lucha que han incarceration and the tenido theft of me land. hace And una thank conexión you for muy sharing real. all of that. Así Really que appreciate muchísimas your gracias contributions por hablar today. de esto, ya I'm que going esto to es una invite gran Connie contribución del día de hoy. to share with us a little Ahora quiero further. invitar a Connie para que nos pueda hablar sobre su And trabajo. just also remind people, if you wanted to put any Y también questions in the quiero chat, that we might recordarle a be las personas que able si to quieren poner algún tipo de pregunta en el chat, pueden hacerlo, ya que luego iremos a ellas. Hello, my name is Connie. Hola, mi nombre es I'm Connie. from Hollow Water First Nation. It's a Anishinaabe Soy community in de la Territory primera nación de Hollow Water, 395, una comunidad Anishinaabe, east un of territorio Winnipeg. We're a número community of 5. fishermen and trappers. Somos una comunidad de pescadores y cortadores, perdón, y I'm not sure where to atrapados. start. I don't see it in my presentation, but I'll just go ahead. Anyways, the community holds No sé por dónde was a comenzar, process that mi started in the presentación, pero late sin 70s, embargo, early nuestra 90s. comunidad, We've been el Círculo de working Sanación with the Holística Comunitaria, restorative justice. comenzó Skip, esto en los skip that. I want you 70s to y skip finalizando de los that. 70s, comienzo de los 80s, Next slide, I guess. y ha sido un trabajo de Anyways, next slide. restablecer la justicia. Voy a moverme de esta siguiente página. I'll just leave it on here. This is some of the programs we Lo do voy a with dejar acá. CHCH. And like I said, Esto es algo de los CHCH problemas que stands hacemos acá en for el Círculo de Sanación Holística Community Comunitaria. Holistic Circle Healing. Este Started es in the late el 70s, Círculo early de 80s Sanación Holística to Comunitaria. Comenzamos combat en los finales de los 70s, abuse, comienzos de family los violence, 80s, and a whole para bunch of combatir criminal el activities abuso that the sexual y la justice violencia system was familiar. Y esto punishing our ha people for, traído un poco de actividad by criminal incarcerating them, para taking them ayudar con away el from the sistema community, judicial. taking children away from families. También With sobre CHCH, lo que encarcelaron y se just let llevaron me de know if estas I'm talking too comunidades, fast tomando a for los the niños de sus interpreters because I familias. usually talk on the fast side. Okay, Permítame un so momento para hablar un poco rápido para los CHCH, intérpretes we're porque indigenous usualmente hablo muy rápido. Anishinaabe, we speak Ojibwe, Nosotros en el Círculo de Sanación and Holística our Comunitaria model we use somos based on the indígenas, system somos for de las personas directions and Anishinaabe the four aspects, a person's the y physical, nosotros nos emotional, concentramos en 4 spiritual, mental. direcciones porque We look somos after all personas those muy things from a range emocionales, of people. físicas, espirituales, And right mentales. now in Hollow Water, we have Y built enough buscamos que todas esas capacity on cosas estén en las personas que estén en nuestra comunidad. reservation. We don't bring Nosotros anyone necesitamos in from crear the outside y to capacitar a diligently las work personas on our para la reserva, projects para la unless, preservación. there's special circumstances. Y también But our tenemos que own entender people are sobre now las trained circunstancias especiales que tienen ciertas to personas, satisfy the needs of the justice system porque esto va a and we ayudar a take que a se holistic indigenous judicialice con el sistema legal. Así que nosotros tomamos I don't know esta how I vista holística, okay. pero no sé A few cómo people back ponerlo. in the days, there was a Unas groundbreaking case, and personas there's an on-board hace Canada mucho movie, which tiempo everyone seems to have watched. tuvieron un caso And que fue that was muy one of our groundbreaking reconocido cases that led to restorative justice sobre in este Canada. movimiento de So Canadá. across the country now. There's many indigenous Y restorative justice programs. There's 9 in estos Manitoba. programas que han habido And sobre we all deal with, restablecer esta petty justicia hacia los crimes indígenas and whatnot. But I just para wanted to manejar point estos here that crímenes when que han we sido tan first started at malos. CHCH, Pero primero quiero que we were comencemos sobre taking lo on que sexual comienza a ser el abuse, Círculo de Sanación Holística incest, domestic Comunitaria. violence, Nosotros tomamos todos murder. estos abusos We had sexuales, de those incesto, cases. de We violencia posted doméstica, de sentencing circles. We did asesinatos. all that work. But today,
nosotros tomamos todas No estas crime is petty, but I don't know about the informaciones y other hacemos un things. trabajo que We hoy don't do día the murders anymore, the el sexual crimen no abuse of es children and all this and that. We don't get those. The court negativo, hangs on to those. We're fighting to get that pero back. no quisiera usar esa palabra Now, porque no es when que ya we no do hayan our work, it's asesinatos, ya all es que no water. hayan We abusos believe sexuales hacia los prisons, niños, no es que no haya ese our people tipo de didn't get the cosas, help they needed there. Now in Manitoba prisons, they do sino have que indigenous pues programs in our el prison trabajo que system hacemos en Hollow for Work those es that como actually creer go to que las jail and prisiones stuff no like nos van a that, so ayudar they en can get ello, some of the indigenous treatments in there. pero es que We actualmente do las cárceles y outreach ese work tipo to de the people that cosas are in es prison. We algo work with them que when they come out that are no post and queremos tratarlo con pre-sentence, los all that stuff. indígenas. One of our major things that Nosotros we do trabajamos cómo is salir de circles, and ello, I'm cómo sure hacer Will algo knows all post about que pasen las circles, cosas, que sharing haya algo circles. That's a big previo de component of trabajo. CHCH when we work with our Y en nuestros people. círculos, estoy seguro que nuestros círculos y And I compartiendo want estos to círculos y los touch on componentes that que tenemos en because este that círculo is de the most sanación holística important part of our comunitaria work. es lo que vamos a trabajar I'm y eso going es to una parte do muy a importante de nuestro case, trabajo. example of a case just to give También you voy an a dar un idea of what we ejemplo sobre un actually do and caso, what's working for un us. ejemplo sobre los casos, sobre las We cosas que have nosotros hacemos acá en la domestic comunidad. violence. A Nosotros man tenemos beat up his violencia wife, okay? doméstica. He's gone through court O una and he's had persona, before, un hombre this golpeó a was his su first mujer, charge, second ¿sí? charge, whatever. Este pudiera ser su primer They crimen, come su to segundo us crimen. and ask if we're willing to take on this case instead of sending this person to prison. Would Y you, ellos vienen can de you vuelta a work on this nosotros con case? estos And casos antes most de of the mandar a times we esta say yes. persona para So prisión they send para ver us, si podemos and it's trabajar. called Y nosotros diversion. decimos So que sí. in Indigenous justice programs here in Canada, all our clients are coming to us through the courts under Todos diversion. nuestros clientes vienen So it's directamente de estos diverting away procesos from jail. judiciales, But anyways, with this domestic pero violence tratamos de case, we alejarlos have de ese the encarcelamiento. offender. He gets a worker. The wife gets a worker. The children get a Pero worker. aquí entonces empezamos a Everyone trabajar con cada affected uno by de that esos one incident casos is donde la part víctima of tiene un the process, trabajador, is part el of the healing victimario that tiene we un do in Hollow trabajador, Water. los niños tienen un trabajador. And Eso es government parte de is este really big on proceso. stats. So they see the Y eso wife, es algo que trabajamos en the la offender, sanación and the victim. That's what they see. We en see nuestro círculo de sanación holística. the brothers, the sisters, whoever, even the young Pero people that ¿quién witness realmente these ve crimes, esto? hear ¿La about these esposa, crimes in las the community? víctimas, los que generan estas ofensas? The case explodes. Pero It gets no, bigger nosotros and vemos bigger como because hermanos, any incident hermanas, in our community familiares. Sin embargo, triggers estas someone personas jóvenes han else's sido testigos de past esos trauma. crímenes So when we do eh, our work, it's que generan very que big, se very generan en big. nuestra comunidad. So I can have 50 people in one case, okay? Esto genera And mucho trauma. Y cuando nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, es un trabajo muy, muy it's grande. really Pudiéramos decir que important tenemos 50 personas that we trabajando en do un our caso. work before we bring the people together in the circle. A Es lot of realmente times importante, we pero antes bring de hacer nuestro everyone trabajo into y a llevar circle right personas a away. ese círculo, Sometimes it gets volatile, sometimes there's too much algunas emotion veces parece que hay that demasiadas you have emociones, to se vuelve build muy those people volátil up to y go uno in the tiene que circle to express and apoyarlos solve any para que causes entren that a they, este círculo, so that what they para have to ayudarlos say a que sanen todo eso y no gets sea una out and agresión people can hear it pasivo-agresiva. and nobody gets hurt. Now, we can prevent all that Y stuff así from podemos happening. ayudar We a estas try our personas a best, salir but de eso, sometimes que sean it's just escuchados, gonna para que happen, nadie right? salga But the point herido. is you got to do the work before it. And Pero debemos hacer right now in más, Hollow debemos Water, tratar de hacerlo mejor. our Y eso es lo que self-referrals, estamos tratando we do acá a lot de of hacer en la sanación holística prevention to comunitaria. keep our people out of the Generar prisons. We do prevenciones a para lot mantener a of las prevention personas work at lejos de las CHCH. prisiones. I had a meeting recently with Manitoba Justice and Y Justice Canada, and they said, recientemente tuve Connie, una how come your reunión numbers are so low? con el Departamento de Justicia de I said, well, Canadá look at my stats. We y have 200, 300 me people. preguntaban, We do ¿cómo es que mantengo esos prevention. números tan bajos? Y yo Isn't digo, our bueno, es job que to mira mis keep our estadísticas, people nosotros out tenemos of 200 a prison? 300 And trabajando en esta prevención. that's what we're Nuestro doing. And trabajo, a lot trabajar of the y mantener a la programs gente fuera de in las Manitoba, they prisiones. also work with prevention. We're relearning our traditions and our Y eso es lo que cultures. estamos haciendo And acá, one thing with CHCH ayudando con Manitoba ese now, trabajo de prevención we've been para colonized que se for genere una tradición en nuestra cultura. how long, right? What we won't do is we won't Pero ¿por cuánto colonize, tiempo hemos sido colonizados? not ¿Por cuánto everyone in tiempo, our cierto? communities follow indigenous practices. They still believe in the Catholic Church. They still believe ¿Qué in no the haríamos nosotros si Protestant no church. somos They still believe colonizados? in
so many No, different religions ninguno de and nosotros small en nuestras worlds comunidades con fall estas open to them right prácticas now. So they indígenas pick what they estuviera want vivo hoy and what día they con la need to Iglesia make them feel Católica, better porque and live a healthier life. todavía hay gente que So cree en we work esta at trying Iglesia to meet those protestante. people at those Así que habiendo todas places. estas We do not religiones, force our estos culture lugares on tan them. pequeños y que ahora son And tan that seems to be abiertos, working eh, with us. hace que And genere toda esta situación. it's a hard thing to swallow sometimes when you're so Y traditional, but you siento have que to esto es accept algo other people's tan ways. duro de tragar, But you sobre do todo that. lo So que you're es tan meeting them halfway. You tradicional, gotta meet them halfway. y Um, de ponernos de acuerdo, encontrarnos en un punto a lot medio, of de our llegar a work un on the punto screen here is medio. what we are facing Y today. lo que ahorita ven en Red la Path en la is an pantalla es lo evictions que nosotros program estamos because presentando el día we de go hoy. to court. Tenemos programas We're at sobre la court every adicción. bi-weekly. Nosotros usualmente 80% estamos cada of the 2 people semanas in that en la courtroom are corte Indigenous y people. el So 80% we're de las trying to personas que work están on en esas getting cortes that son court personas moved from a indígenas. non-Indigenous community to one of the larger Indigenous Y quizás communities. deberíamos mover esas cortes Come a on, ciudades there's 80% donde of our no hay tanta people standing in front of the judge indigencia. and whatnot. So we're trying to do that right now is to Así que estamos tratando de no juzgarlo de to esa bring the manera, courts into the community and sino so llevar that the estas cortes lawyers a and la everyone else can comunidad see para que abogados y el resto de las what personas their puedan ver the impact that the el community impacto has. que generan las We can go home and we comunidades. can tell everyone and stuff, Y but así if they're able podamos to ir go a to casa court para and hablar see all con that, that's todos. good. We did Pero have si court puedes ir a previously with corte sentencing y circles, ver lo but que está like I said before, sucediendo, the government teníamos has como tied estas down sentencias some en of los those things círculos, and tied our hands, and we pero eso como que nos don't do ataba that de las no manos, no longer. nos We dejaba we do realmente hacer not lo que have the queríamos sentencing hacer. circles, and Más lo que some queremos hacer communities ahorita I en Hollow think do, Water which is good, but it's a es que lot of work. hacer You got to build estos up to it. So círculos we have generen court and sentencing mejores in comunidades, Hollow mejores Water. trabajos y The trabajen de una National manera Film mejor. Board, it was a sexual abuse and incest case, El and panel we nacional had de the sentencing nos circle habla had to sobre delineate which un abuso the sexual, sobre community casos de participates. There was like incestos, 90 to 100 people y that era como muy participated in sentenciador sobre this esta judge and comunidad. jury type of thing, and it was very successful. En And esa oportunidad había alrededor de 90 a 100 these personas que parents participaron en were estos allowed to casos, have their y children en vote. estos The juicios se permitía que los padres community was allowed to know what tomaran was de vuelta a happening, sus and hijos. it was a La small comunidad community. supo que So estaban we go to permitiendo Black este tipo Island de every year, cosas, and y esto era una Black Island is comunidad muy where we were pequeña. before the government saw the silica sand that was so important. They moved us off the island. So the Luego lo government llevaron allows a us to Black go there Island, once a week every year. There's no doors y there. nosotros tuvimos que ir So para this allá, family y was una o able to dos take veces al their año nos children dimos there, cuenta que ya and no había everyone was able una to buena watch vivienda, no them tenía ni siquiera and make puertas. sure, things went Así que smoothly a and estas whatnot. familias les And permitían tenerse a sus hijos um, ahí, y todas las personas people podían saw that the verlos. community wanted to help those that were Las sick, those they personas didn't want veían que estas people comunidades to go to prison necesitaban de una that ayuda needed to what would have happened to the para que esas children was personas one no of the big fuesen a things because the prisión. family was so dysfunctional and the Pero ¿qué children would have pasaría con been este lost in the niño que le han pasado todas child estas cosas welfare porque system. la familia era tan disfuncional But anyways, I'm getting y off que el topic niño here, se pudo Bob. haber perdido? Sorry. So at Black Island, there's hundreds of people, like I said, Pero who bueno, me estoy they yendo un saw the poco del family tema. there, they kept their En eyes Black on them, Island, en la and Isla those Negra, cientos de people, that personas, family como lo became dije, role models and se habían leaders in the mudado community because they y habían wanted dejado a sus they familiares stayed in de the él community, they did the work, how do you porque say tenían it, como roles buscando campaign líderes en la comunidad restitution para to que the no se fueran community, and encarcerados stuff like that. They y se pudieran volunteered quedar en to la do this. comunidad, que pudieran And trabajar. it's been about 30 years. And we recently had No our puedo first encontrar las palabras Indigenous sobre cómo Justice Conference reconstruir since esta April here in comunidad, Winnipeg. pero el And the show that voluntariado y todas estas involved cosas in that ayudan. National Unos Film 30 Board años movie allá atrás, documentary, sorry, en la justicia spoke at our indígena hubo conference, una and that was the first conferencia en time. abril, y And ahora una they have persona indígena fue la some primera que leaders in habló the en esa community. One oportunidad. works at a women's shelter, another one is a Una public fue safety officer. That was a en un refugio de successful mujeres case, restorative justice. And y otra sobre seguridad anyways, oficial we have many. How pública. much time do I have? Fue Tell me. muy exitoso. No lo sé, eso es tomándome So this mucho slide tiempo. is Sorry, already- you could ¿Alguien me lo puede decir? a little bit longer. Okay. Sí, está un Now, poco largo. we do not sit
when we counsel someone with restorative justice in our Nosotros program, nos sentamos a don't aconsejar a una persona que sit, necesita una justicia like a restaurativa psychiatrist's office de or nuestro counselor's office. programa. We don't do that. O We sea, use the nosotros no language. somos como un An open psiquiatra name o is como un bush. doctor. That's my language. It says bush. Nosotros usamos So we la do a tierra, whole bunch of cultural traditional así como lo indigenous decimos en mi stuff lenguaje, un with bush. the people in our program through restorative justice. Así And que nosotros tenemos un in our montón de CMP office, cultura we have to do tradicional consultation asking, indígena, what does that que es tell lo que you nos ha about learning how to ayudado a cut generar birch esta trees? justicia restaurativa. And I didn't know how to explain it, but they're tapping Nosotros tuvimos que kids, hacer they're unas doing the work, presentaciones they're learning preguntándonos, a birch tree ¿realmente estamos tapping, you get ayudando? medicine, you feed your family, build self-esteem. And while they're learning that and stuff, that stuff starts to come out. Con Like what el happened Birch in Tree their life. Tapping, Why did usted they va a go tener to jail? Why are medicinas, they va a poder ayudar a in su the court familia, system va a right now? poder It alimentarlos, seemed that we va a were generar able to draw out more of the autoestima. trauma and stuff Y that led them aprendiendo to todo este why tipo they're de at cosas, ¿qué state crees que va a by suceder doing con sus vidas? ¿Van a ir a la cárcel? all these things, the wilderness survival, TP training, all this and that. And Y siento que podemos I know tomar it's a mucho de lie este right now trauma, todas because estas cosas we que están are sucediendo y cultural ayudando based. al Círculo de Sanación Holística At least a Comunitaria a third, ayudar en estos 98% procesos, of our population when we do our con esta ceremonies and when we have supervivencia, weddings and entrenamientos funerals and stuff like that. que están Our sucediendo ahora culture is y not están represented in basados it. en algo cultural. And Yo pudiera decir que el 98% that's de la really important. población And people like that. They get eh, this sense of que feeling van a in nuestras life and they want to ceremonias, do a better and they nuestras want to, bodas o los you know, funerales y work cosas on así, themselves. Can son you skip cosas to the que nos next one? representan culturalmente. Son realmente Okay, there's what importantes. I Es was gente talking about, que the prevention. tienen un We do a sentido lot of things sobre in lo our que quieren community to hacer keep people mejor. from going into court. A lot of them are Así generational que muchas de las trauma cosas que suceden en nuestra comunidad survivors. ayudan They a spend las in personas a residential center, prever prisons, llegar a una everything. corte. There's some sort of trauma in there, and so we try catch it Las by escuelas indias, el Indian providing Residential programs, teaching School our y children todo ese tipo de that cosas yes, the past was painful, but generan you need to know it so una you can especie move de forward and trauma. how you can protect yourself in the future and learn how to fight for our people because our laws are Y tenemos que continuously changing aprender and a stuff. Next slide. saber cómo ayudar y proteger a estas personas, porque todas Now, estas I leyes talked están about cambiando circles. That's our continuamente. most effective way of one-on-one Así que counseling hablando de with círculo, esa es la families. manera como más And efectiva, I've trabajar el uno identified a here uno some of the circles. y con las There's different sesiones circles. Shared grupales circle. You know, it's just, I familiares. had a good date last night. Me and my children were playing Monopoly, and then we El had día de pizza. ayer Shared estábamos en la circle. A noche healing circle. haciendo We un talk about círculo the de pain and the things sanación, that have that compartiendo make you hurt. pizza. Offender circles. We usually get an offender in a circle and we talk about and we También tenemos estos círculos de donde hubo ofensas. usually it's the offender and just the people in the program, the other counselors, I guess you want to call them. The same goes Y for victims, and then we usualmente bring in the families, not están the las victim, personas not the ofendidas y las defender. The personas que families son are las separate. We bring them in. víctimas. How do you feel about what happened? What do you want to see Las happen? familias de Our repente work is son based on separadas, if tratamos de there's a mantener family of juntas, 7 and pero 5 ¿cómo that les hicieran don't sentir a want ustedes this este tipo de person in the cosas community, they want them out or whatever. We listen to stuff like en ellas y no quisiéramos que estas personas de la comunidad se vayan a and a separar de ella? confrontation circle is another circle. Another circle is usually, let's say, the También offender están los círculos de was released to confrontación y our hay muchos custody, went otros out drinking, círculos. and he had a order in Por place to send ejemplo, him out. círculos Well, donde cool, because in a queremos liberar a circle una we try persona to que bring them estuvo en into algún fact and momento make it bebiendo y correct, fue but encarcelada, we'd have to do it right away. We try to keep them in line. pero tenemos And que we ayudarlo tell a que them se mantenga stuff alejado that del alcohol y ponerlo en este tipo de they círculos para don't comply. confrontar He still estos has to hechos comply with rules of, y all the laws hablar and de estas stuff. cosas que pasan con esta And we persona always, para que lo podamos when tratar we do intake and we get a tener divergent alineado con client esos or a propósitos. self-referral client, we always do an intake and we gather, make our case notes. We figure out how to help these people. And what do you tell us what you need? You're the one that knows Y ahí why es donde you do the entonces things podemos you do. descifrar qué es lo que If you necesitan don't, estas then we'll personas work para ser together to ayudados, figure qué it es lo que out. This is realmente to keep the necesitan. people out of the system, like this challenge Porque family and out of the si prison no se system. trabajan juntos, si no hay And it's un also, I'm not norte sure if people still use para this, but mantener a it's estas personas so alejadas de este important to have a sistema, debriefing circle. If we have a circle with anyone, the family, the offender, the victim, even the staff,
We always do a DPP incluso circle after the con counselor todo el takes their client equipo, aside. How do you feel about the circle? You have siempre to make sure they're hablamos okay y when they hacemos walk away. como un It's desglose de all lo que se habló para buscar estrategias para que podamos ayudar a estas staff, we personas. get together and we talk about the circle that we went through and how do we feel so that when we También leave the hablamos de room esos and we círculos en leave los que the estamos area that we're entrando not y las carrying cosas que that. necesitamos trabajar Okay, and next para slide. que no haya como un These are desvío just a bunch of total. pictures. So anyways, this is our birch tapping. Ahorita vienen son un poco de fotos, simplemente las pueden ir pasando. That's a birch tapping again, little things like that. There's spruce gum. You make the spruce gum to with the birch tapping to do the canoes. Beaver tail workshop. También We have tenemos our este clients pegamento que take viene and de clean las them, matas para poder and, hacer las you make knife canoas. sheets and all that. And here's one thing we do with our restorative También justice and tenemos our una sábana diversion. con los diferentes cuchillos que se usan. We don't want people to criticize and label the people that Nosotros come to no see queremos us. que las personas So que we mix nos it up with critiquen y nos healthy etiqueten people. por cómo So nos no one ven. really kind of knows Así why, que okay, nos that's estamos the mezclando con child muchas molester personas group, or that's the wife beater para group. que no puedan We mix decir, it up and ese we es use el healthy people grupo in our own de los que community to molestan a help los our niños, de help los que healthy abusan de people. los I mean, niños, de los que healthy abusan a people. las So esposas, it's not only us, we sino que engage our somos community todo to help in the mezclado process. para que sea un proceso más sanador Oh, there's como and comunidad. then our restorative justice program too. We tried También con how nuestro important it is programa de to justicia stay, restaurativa, keep your family healthy and learn stuff like this, because when someone goes to jail, it just nos all habla falls sobre qué apart. importante es Okay? todo It esto. all falls apart. Mantener So a las these are familias some of the programs saludables we y do. They do aprender the de este tipo eating, de they do the cosas cooking. para que no vayan a caer en la It makes cárcel. you wonder why do that. People Y esto es una speak out these responsabilidad que things and cae they en todos talk and they nosotros. share, and you don't know actually they don't know they're healing from it. De hecho, ellos no This is saben just some of the cómo stuff we do, and then every sanar child de that ello. matters. Y bueno, And we have a bunch continuemos. of foster Estos son kids el poco in de the cosas que program. hacemos. We Y do have a moss bag program. tenemos también unos And programas how de the generar cleaning, they make license plates bolsos, in jail. While the people in our así program make stuff for como people in the community, they give back. They have hay active personas que hacen restitution. cosas para personas que están That's a encarceladas. beautiful Nosotros march in tenemos un there. programa That's que trapping. también ayuda It's con ese part of that, tipo, and we let porque nos them gusta dar, es parte de la experience ways of life reinstitución. other than what they're doing now. And a lot of them with colonization, they haven't experienced simple stuff like this that our Y community también con grew up muchos de with. ellos que han vivido So con la we're colonización y reintroducing no han and have experimentado este tipo de reintroduced cosas, this stuff, and nos there ayuda is a como fine comunidad a line crecer. because Y eso es they una are criminals, so they can have guns and para knives and stuff, but it reintroducirlos. works. And I'm sorry to all the fur-loving people there, but that is our way of life in Hollow Water. Y lo And siento mucho por esas we do personas que aman mucho a outreach los as animales, well. pero esa es la manera en que vivimos aquí en Like Hollow I Water. said, you prevent people from going to jail. Como le That's digo, the lo que main estamos thing. tratando de And then, evitar que las you help personas vayan a them la stay cárcel, out y of eso es jail, lo then you help principal. them when they come home. Primero debemos So there's ayudarlos 3 a que no different vayan para areas that a la really work cárcel on y and si hay try que to ayudarlos a support que people. vuelvan a casa. We had one mother that soapstone. Oh, it's I think Y también hay Soapstone 3 diferentes School now áreas uses de her. las que nos She lost gustaría all her children, trabajar. stayed out of jail, lost all her children. Now she Por teaches ejemplo, tenemos Soapstone, una mujer starving que in the perdió a school sus to hijos, our children. se estuvo en la cárcel y ahora nos enseña And cómo a lot hacer of jabones. we learned to use holistic medicines. Así que That hemos increase aprendido a usar la they medicina use holística drugs. So we're para trying to ayudar también a las incorporate personas que and teach tienen people how to problemas con los Parkinson's. You're feeling opioides, down, don't take an con antidepressant. medicamentos. Try this. Si una persona se está It comes from sintiendo the deprimida, earth, le it comes from decimos, our no bush, tomes esto, vamos a ayudar con otra Can I give cosa. you 2 more minutes? I'm actually done now. So anyways, this is a part of it. Connie, te voy a dar This is 2 minutos más. De Bearface. hecho, ya había We didn't kill terminado. the bear. He got hit on Nosotros road no and matamos we al harvested oso. him. El oso Mixed the terminó siendo fat golpeado en that la provides calle. medicine. That's kind of the stuff our people in our program do. Y así es como pues just cosechamos keep al skipping through oso, that. I porque think nos we're puede proveer de caught. medicinas. Oh, that's a video. Skip Pero through it. déjeme que yo creo que va a pasar de esto. Esto es un video. And that's just our bush. But go ahead, skip through Y that. eso es nuestros Oh, this bosques. presentation was for funders. Sorry, that's what we need to do our work. Skip that. Esta presentación era no para point, I'm done. nuestros proveedores de fondos.
Así Thank you, que, Connie. I feel like we perdón. could have a whole presentation on each of our speakers today, like one for each of them. But I also think, Connie, what I love about your presentation is it Algo que shows también me gusta de what tu can happen when we presentación es lo que invest in podemos people, hacer cuando nosotros not in invertimos en systems. las I think it's personas, no en super los important. sistemas. Y We creo que eso es are muy, muy getting right to the importante. end of our time. So Ya I'd like to estamos start to llegando al pose one momento de question que to se our termine speakers. If you nuestra each taller. just have a Entonces tengo couple una of minutes, pregunta, ya que each tenemos to un par de answer it. minutos para que cada uno de So ustedes lo what pueda makes this one responder. question matter. Y So esta we're gathered pregunta, here today at this nos conference reunimos acá en esta across conversación continents from Uturoa to alrededor de Fiji los Territory to diferentes the continentes del Anishinaabe mundo, lands and beyond. en las tierras And there's de such a Anishinaabe y deep Mapuche, resonance in the way y resuena in tanto all ways our profundamente peoples have como been todas nuestras criminalized for diferentes defending our luchas y como sovereignty. nuestros So pueblos han how do you sido each see the criminalizados. solidarities between Como ustedes ven, Indigenous cada uno de tribes ustedes, across the la world? solidaridad entre And las how can we comunidades indígenas alrededor strengthen del those mundo ties y in our cómo collective podemos nosotros movement for abolition reforzar and estas uniones para que self-determination? nosotros podamos llegar a la I'll put autodeterminación my y question in a, the y a la chat so liberación en you can contra del see it. encarcelamiento. And I don't know who on the Y panel no sé would like quién to go del panel a first. quién le gustaría So I've contestar just esa put the question pregunta. in the chat if that helps. También voy a poner la pregunta en el chat a ver si esto ayuda. Anyone on our panel want to? ¿Alguien quiera responder mi pregunta de casualidad? Lance, would you feel comfortable addressing that first, perhaps? Lance, ¿te gustaría hablar al respecto de casualidad? Yeah, I think in terms of our Sí, creo que solidarity, en términos de solidaridad, with say our whenua, with our land, and Creo- the disconnection of land, diríamos que es en la desconexión de nuestra tierra. has allowed the state to then Ha permitido disconnect us que el further Estado from our nos communities, desconecte aún and más de from nuestras our support comunidades networks. y de And nuestras redes de apoyo. and so I guess that Y entonces in creo terms of solidarity, que dentro de estas redes de apoyo en la struggle for solidaridad land recognition y en la again, lucha del has reconocimiento been de something las that tierras, I've seen as a bit of a mirror across es algo que yo he Indigenous world. visto como un How do we strengthen espejo our ties in the collective a movement? través de las tierras indígenas, Um, del mundo indígena. I think we need more communication. Creo que necesitamos más comunicación, International, discussion groups, necesitamos grupos de and discusión transnacional these things they are improving as the world y estas cosas que goes and pueden improves. mejorar Yeah, nuestra I think, comunicación, some shared platforms that we can sit down pero and también podemos tener algunos tipos de plataformas que podamos compartir y que podamos sentarnos a trabajar juntos. It's kind of answered in the question itself, but yeah. O sea, creo que se responde en la pregunta en sí mismo, Yeah, the chance to work on how we pero creo reclaim our que land. cómo nosotros vamos a reclamar nuestras tierras, o sea, eso es un enfoque súper importante, cómo las comunidades indígenas podemos hacer esto. Entonces, sí, eso es todo lo que tengo para decir. Trinidad or Connie, did you have any responses to that question? Connie or Natividad? Natividad, ¿tienes alguna respuesta a esta pregunta? Sí, o sea, yo creo que la solidaridad ha sido fundamental para nosotros porque ha permitido visibilizar los diferentes conflictos y las diferentes demandas que nosotros hemos realizado y como se dice, nuestra lucha es por ternura y la solidaridad también la hemos visto como se señala que también es la ternura de los pueblos. Entonces, es tremendamente relevante para nosotros, digamos, hacernos parte también de estos espacios como
como en otros y claramente tenemos muchas coincidencias con el resto de los pueblos originarios alrededor del mundo. Y claro, fortalecer nuestros lazos es uno de los desafíos también que tenemos, porque estamos, entre comillas, apagando incendios, como se dice. Siempre estamos muy expuestos a situaciones, por lo tanto estamos muy sumergidos en ellos y cuesta darse estos espacios. De verdad, para mí fue un desafío porque estamos con un montón de causas también, entonces ha sido bien importante esto. Así que nada, seguir independientemente a veces que son digamos que no sea la traba finalmente el tema del idioma. Aquí estamos, yo creo que a pesar de eso nos pudimos entender. La frontera para nosotros tampoco son relevantes. Nosotros en Latinoamérica, la verdad es que hemos conversado bastante y como le digo, las problemáticas son bien similares, nuestras creencias también son muy parecidas, por lo tanto ahí esperar también que se entienda desde digamos, otras latitudes del mundo, que finalmente nosotros somos como es lo que va quedando. Somos como la reserva finalmente de lo que va quedando y que también sepan de dónde están llegando los productos que ustedes muchas veces o muchos de nosotros les ha tocado consumir. Eso también es importante, la solidaridad también con países que no necesitamos estar ahí, necesitamos sentir como el otro, como es también la lucha con el pueblo, la solidaridad con el pueblo palestino, con el resto de los pueblos que están siendo azotados con el mismo objetivo de ocupar sus territorios, donde es importante como visibilizar también esas luchas que se están dando, que son luchas finalmente por la vida. Estamos defendiendo la vida en las diferentes latitudes, que en el caso particular nuestra vida está muy vinculada con el territorio, yo creo que la mayoría en realidad, así que nada, seguir fortaleciéndonos nomás, seguir participando, como digo, si estos espacios se dan también como a considerar a los pueblos indígenas para poder que también ellos puedan entregar su voz en este tipo de espacios. Así que muchas gracias. Thanks, Natividad. Muchas gracias, yeah, Natividad. Connie, did you have Gracias por tu anything that you wanted to respuesta. add before we close the ¿Hay presentation? algo que quieras agregar, Connie, antes de que terminemos esta sección? Not sure if Connie has had to step No away. sé si Connie nos está escuchando en este momento. Greta will be super Are- happy because we're Are you on a asking oh, me? ¿Estás, yes, Connie, did estás you have preguntando, anything Connie? you wanted to respond to Connie, that ¿hay algo question? que quieras, que I don't even quisieras know what the decir? question is. I'm trying to Pero no look sé it cuál up. es la pregunta, no la Sorry, encuentro. we'll just go back up to the question. La Sorry. pregunta, lo siento, Was what vamos a volver. solidarity do you see ¿Qué es, between cuál es la Indigenous studies solidaridad que across the puedes ver en world las and how diferentes can we luchas strengthen those indígenas ties in our alrededor del collective mundo movement for abolition? y cómo podemos hacer So para que basically, sort of este how can we movimiento se vuelva connect más up as fuerte en Indigenous people contra around y the para world to abolir strengthen our las ties for, cárceles? yeah, sort of coming together for liberation? ¿Cómo podemos unirnos para la liberación Okay, for total? sure. And in Hollow Water, we have a community Aquí fast en that's Hollow Water usually tenemos attended by un people ayuno all across comunitario North and que South vienen America muchas and Europe, personas and they de come and todo, learn de what los we do. Estados Unidos, de And Norteamérica, de since COVID, we Sudamérica, haven't de had Europa. that, but Y I desde think it would COVID be no lo so hemos interesting hecho, pero to sería muy interesante go to other platforms, que other pudiéramos ir a communities otras to plataformas y otras learn áreas para for poder indigenous aprender communities cómo las anyways, like comunidades Chile and New indígenas Zealand y and aquí en other places. En Nueva Zelanda y I aquí think en it's nuestro important we all territorio, have the creo que es same importante type of concept and que tengamos los mismos foundations. tipos de And conceptos y I do believe las that mismas poor bases. people from Chile Creo que that las attended our personas de community Chile, fast hubo and gente Peru de and Chile que vino a Argentina. nuestro ayuno de Perú y Argentina también que vinieron a So nuestro we ayuno do leave our doors comunitaria. open when people want Entonces to dejamos visit nuestras our puertas community abiertas and que learn. cuando las personas quieran venir a conocer nuestras comunidades pueden venir a hacerlo y aprender. Amazing, thank you. I think Muchas it's really gracias. important, Es muy that idea of importante coming together as la Indigenous idea people de across the world. unirnos como The work of comunidades abolition indígenas is alrededor del international mundo work and it is about y que el trabajo de la abolición es un trabajo Thank you to internacional everyone for what you shared today. y que está para derribar las And offer my fronteras. respect to the ancestors who continue to guide Muchas us for gracias y liberation quiero all agradecer a around. los ancestres May que we nos leave this space continúan today remembering guiando. that abolition is an act of Y love, quiero sovereignty, recordarles heartbeat que of freedom, and la that our abolición es un acto de collective de survival amor, depends on each es other. de
de supervivencia colectiva. Muchas gracias a todas las personas por parte de esta conversación y que nosotros podamos seguir imaginando cómo se ve nuestra liberación. Muchas gracias a todos. Estoy bastante sorprendido y estoy maravillado de todo lo que he aprendido y voy a seguir y voy a aprender un poco más y me parece bastante importante y es genial que nosotros podamos hablar con las personas alrededor del mundo y quiero agradecerle a todas las panelistas y a los intérpretes y el trabajo y le voy a dar Wonderful. la Thank voz you a so much, Greta. everyone. Gracias a Thank you, todo el Tabitha, for mundo.